Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y ya está aquí, listo y dispuesto nuevamente. Es como cómodo este cambio de horario, me gusta. ¿Será que lo vamos a usar para el futuro? Nadie lo sabe, Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo está Luis Felipe Slier? Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, Ángela. Y también a nuestro querido controlador, que lo veo muy serio hoy día. Así que Sí, está atento muy a serio, la está jugada. muy serio. Está atenta a la jugada, pues, ¿sí? No. No, pero es que ustedes no saben, pero Fabi tiene el don de ser pulpo. Yo creo que si tuviera ahí en más su brazos, otra vida yo creo que fue pulpo, sí. Sí, pues, totalmente. obvio. Es que hay que darle llave. Está claro. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien. De hecho, muy positivo, porque el petróleo me tiene bastante entusiasmado. El precio del petróleo internacional me tiene bastante entusiasmado. Sí. Hoy día, en la mañana, temprano, estaba abriendo a $69,91 el barril. ¿A cuánto estaba antes de la guerra? ¿Un poquito? Antes de la guerra ¿60? Estaba cerca de $60 Ya. el barril, así que estamos ahí. No olvidemos que llegó a $120, $130 el barril, así que Qué impresionante. Esto es, por eso estoy bastante contento. Me tiene bastante optimista de lo que se puede venir, sobre todo las primeras semanas de julio, o la segunda semana de julio más o menos, que podríamos ver una nueva baja un poquito considerable en el precio de los combustibles. Ahora, por el otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, que el cobre no se ha estado comportando muy bien, rompió la barrera psicológica de los $6. Hoy día se está cotizando en 5,97, ha hecho bajar un poquito el precio del cobre, de la libra, y eso tiene varias repercusiones. Y una de las principales repercusiones, y yo sé que quienes nos escuchan y tú están un poquito ahí atentos, es respecto al dólar, al precio del dólar. ¿Por qué se fue tan arriba? El ¿Qué le dólar ha pasó? subido en una semana, ha tenido un alza cerca de un 3% desde que estuvimos el jueves pasado acá. Hasta hoy día, yo diría que estaba 800 cuando lo vimos. Está cerca de 890, por ahí. Entonces hoy día lo tenemos, está abriendo en 919, 920. Entonces hemos tenido una alza en términos del precio del cobre que está cerca del 3%. Y básicamente se explica, el principal factor que explica esto es la relación inversa siempre que ha existido entre el precio del cobre y el precio del dólar. Es decir, cuando el cobre baja, esto es para explicarlo muy en sencillo, es cuando el cobre baja, el precio del cobre baja, el precio del dólar tiende a subir, y es por una razón bastante sencilla, podríamos decirlo, porque básicamente ingresan o salen más dólares o no ingresan tantos dólares, y eso hace que de alguna manera el precio del tipo de cambio suba. Entonces, de alguna manera tenemos ahí ese efecto que va inversamente proporcional, y eso ha hecho que el precio del cobre durante los últimos días, que está en sus máximos históricos, tenga una corrección a la baja, y eso ha hecho que un poco el tipo de cambio suba. Ahora, por lo general, estos movimientos del tipo de cambio son difíciles de estimar, de predecir, porque no dependen solo de una sola variable. En el caso chileno podemos ver que depende de una sola variable. Ve, lo retan. Es que zanahoria garrote aquí. Sí, zanahoria garrote. Me traen un café para aquellos que nos están escuchando, así que muchas gracias, Fabián. Así que y la otra razón también es que el dólar index, el indicador del dólar, también volvió a subir en mercados internacionales, porque se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga la tasa de interés de política monetaria, la mantenga por más tiempo de lo que se prevé. Había escuchado a unos analistas en la televisión ahí hablar de la Fed ahí. Entonces, cuando tenemos un dólar que se fortalece a nivel global, todas las monedas emergentes, incluso el
el peso chileno de verdad tienden a depreciarse y eso es por razones que agarra mucha fortaleza Dólar. el dólar. Entonces, obviamente cuando tenemos diferencias de tasas, es decir, hay una tasa de renta fija, como puede ser las tasas de los bonos del Banco de Estados Unidos, la Fed, y acá están a diferencias de tasa, entonces, o las expectativas de que allá vayan a mantenerse y acá bajen, entonces eso hace que esa relación tienda a hacer que la gente quiera estar en Estados Unidos, sale en dólar del mercado y por lo tanto hay escasez de dólar, para decirlo de alguna manera, y el precio tiende a subir. Oye, Luis Felipe, te voy a preguntar algo, pero puede sonar entre medio hincha, pero tiene que ver también porque hoy día están los ojos puestos en Estados Unidos producto de o en Norteamérica, porque se está jugando el Mundial y hay mucha gente viajando. Yo he visto en redes sociales gente, sobre todo argentinos, sacando sus visas para viajar. ¿Puede ser que ese movimiento también tenga que ver? Porque hay gente que consume, que compra desde esa perspectiva. Mira, el impacto habría sido, incluso a lo mejor podríamos haberlo percibido en el tipo de cambio, en el precio, si Chile hubiera ido al Mundial. Sí, que la gente hace esfuerzo. Si Chile hubiese ido al Mundial, nunca hay que olvidar que en épocas de verano también, cuando hay situaciones favorables económicamente en nuestro país, hay mucha gente que o en septiembre o en noviembre, diciembre, compra paquetes o compra dólares, y eso, si bien no mueve la aguja considerablemente, pero sí hace que esta situación varíe. Pero efectivamente, si Chile hubiera ido al Mundial, te aseguro que la demanda por dólares se habría incrementado bastante más en esta fecha. Totalmente. Bastante más, porque obviamente la gente habría querido llevar sus dolarcitos. ¿Cómo lo están haciendo en Argentina, sobre todo? ¿Todavía tienen ese cambio raro en Argentina? Todavía se mantiene el dólar blue, pero hoy día está un poquito más a la par, digamos. O sea, no hay tanta diferencia entre el oficial y el dólar blue, y eso ha hecho que ya más o menos resulte casi indiferente, pero sí todavía hay un mercado secundario bastante importante ahí en esta materia. Y también hay factores internos que nos están golpeando y que ha hecho que el dólar de alguna manera también se mueva. O sea, el crecimiento económico de Chile el primer trimestre fue negativo, por lo tanto se proyecta un crecimiento económico más moderado. También eso ha hecho subir el tipo de cambio, las expectativas de podría haber una reducción de tasa de política monetaria. Hay algunos especialistas de mesas de dinero o de grandes inversiones que han dicho que es probable, ya hay una probabilidad de que pudiera bajar 25 puntos de aquí a fin de año o a comienzos del próximo año el Banco Central de Chile. Entonces, esos cambios de expectativas hacen que se mueva la aguja. Ahora, deberíamos esperar un poquito que pasen estos movimientos. El tema también, la tensa calma de 60 días de la negociación entre Irán y Estados Unidos, también eso afecta, porque efectivamente hoy día tenemos un dólar que está subiendo, pero acompañado de un petróleo que va bajando. Por lo tanto, si eso se reactiva y tenemos un dólar caro y vuelve a subir el precio del petróleo, ahí estamos en la tormenta perfecta nuevamente. Entonces, ahora, ¿qué pesa más en términos de factores para el tipo de cambio? Básicamente, yo creo que el 40-50% es lo relativo al precio del cobre. Cuando el precio del cobre efectivamente uno lo ve bajar, es muy, muy archiprobable que el tipo de cambio suba. Igual que se fortalezca el dólar index, el indicador de dólar a nivel internacional. Obviamente eso también va a hacer que el tipo de cambio nuestro suba, porque las monedas en general se deprecian frente al tipo de cambio al dólar. Entonces eso ya... El dólar es como la carta dorada de... Sigue siendo la moneda de negocio. Finalmente sigue siendo la moneda en la cual se hacen los negocios. Entonces, ¿Por sobre las monedas orientales? Todavía sigue el siendo. yuan, el yen. Bueno, eso es parte de la historia y eso es parte que relatábamos una vez cómo se construyó el tema del mundo petrolero, porque obviamente Estados Unidos dijo, bueno, aquí vamos a ayudarlos a que se explote el petróleo y de todos los países árabes, pero todo aquel que compre petróleo lo va a hacer en dólares, no en su moneda. Entonces, obviamente eso hizo que todo el mundo quisiera dólares. Entonces todos los países necesitan dólares y van y le piden a Estados Unidos y le compran dólares a Estados Unidos.
Entonces eso hizo que esa moneda se transformara en una moneda de negocio y una moneda mundial. Entonces hoy día hablar de dólares en cualquier parte del mundo se entiende. Sí. Se entiende. Entonces, claro. Ahora vamos a ver qué está pasando en el mundo oriental respecto a cómo agarra fuerza las monedas orientales, y eso sí que podría dar vuelta el panorama, tablero. claro. Pero vamos a ver qué sucede, porque hubo ahí atisbos en los cuales China siguió comprándole petróleo a Irán y lo hacía en su moneda. Entonces, por lo tanto, no lo hacía en dólares. No. Entonces, me parece bastante relevante ese tema. Sí. Puede haber un cambio. Es que es un simbolismo importante. Así es, así es. Bueno, saliéndonos del tipo de cambio, traigo también un estudio que hace días se presentó, un estudio que se llama La primera radiografía al bolsillo de los chilenos, que lo presentó XTV junto a Cantar y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. En este estudio participaron cerca de 1.000 personas entre 18 y 65 años y tiene resultados bastante interesantes, y yo lo encuentro bastante atingente. Es que dime, sino que el bolsillo el órgano más chilenos sensible, es el órgano más humano. sensible y tan poco investigado también. Así es, ¿cierto? Así es. Sí. Yo también encuentro que es bastante poco investigado. Bueno, las primeras conclusiones de este estudio dice que, bueno, los chilenos sí quieren ahorrar. Por lo menos sí quieren, lo declaran. El problema es que no pueden ahorrar mucho. Ya es una conclusión de perogrullo, pero efectivamente los chilenos sí quieren ahorrar, les gustaría, pero no les alcanza. Finalmente esa es la principal conclusión. Pero entienden el concepto del ahorro en es que yo general. creo que es siempre, yo tengo la percepción, no sé si tú la compartes, que el chileno tiene dos características. Una, efectivamente entiende el valor del dinero y del ahorro, porque uno veía en su familia y efectivamente la austeridad era algo importante. Hoy día quizás se ha olvidado un poco. Y lo otro es que el chileno es bueno para pagar sus cuentas. Sí, absolutamente. Cuando deja de no pagar es porque efectivamente hay algo más grande que eso. Y aquí permíteme hacer un paréntesis. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el crédito de aval del Estado. Podemos criticarlo, podemos estar a favor, podemos estar en contra, podemos tener una posición respecto a esto sin entrar en materia partidista, política, pero cuando tú asumes un compromiso, tú no puedes dejar de pagar ese compromiso. No, claro. Entonces, independiente de que firmaste una condición que ahora la consideras abusiva, pero esa condición te permitió estudiar, te permitió generar tus ingresos, te permitió moverte socialmente. La educación hace cambios sociales muy importantes. Si tú adquiriste un compromiso, obvio que lo tienes que pagar. Para mí eso es como separar las dos discusiones que se han dado. Ahora hay un tema un poco más profundo en ese, sí, nos vamos a ir, pero sí, no vamos a ir a esa profundidad, pero claro, en ese tema educacional también yo creo que por más que se hayan interpretado las palabras del ministro Quirós como algo bien aberrante, decir, escojan bien, yo creo que hay que mirarlas con profundidad cuando dice lean bien cómo está el mundo universitario. Yo creo que hoy día las universidades tienen que hacer una revisión profunda respecto de la oferta que están haciendo, porque no es posible que hoy día estén saliendo 500, 300, 1.000 profesionales de un área versus otras que a lo mejor son más potentes, se necesitan más en nuestro país y que a lo mejor van a tener una salida laboral más importante. Yo creo que es una discusión importante. Tan simple como decir que esto no solamente lo ha dicho el ministro Quirós, sino que es cosa de que puedan leer un estudio, te lo puedo compartir, un estudio que salió en febrero de la Fiscalía Nacional Económica. Sí, ¿te acuerdas? En la cual este estudio hacía una observación respecto a la rentabilidad medida a través del valor actual neto, a través de un indicador, que hay muchas carreras que tienen VAN negativo, o sea, que generan una rentabilidad negativa, el retorno que se genera. Entonces, ojo con eso. No salimos un poquito del tema, pero el ahorro, volvemos al ahorro. Volvamos al ahorro. Y el estudio muestra que el 81% de las personas solo logra ahorrar hasta un 10% de su sueldo. Solo un 10% de su sueldo. Entonces, es decir que el deseo existe, pero el espacio financiero que tienen las familias, y esto no tiene que ver con el nivel de ingresos, sino que tiene que ver cómo se comportan, el espacio financiero está muy reducido. Entonces,
Es un estudio bastante interesante. La segunda conclusión es que vivimos con un importante nivel de vulnerabilidad. ¿Ya? Sí, pasa Y algo eso, catastrófico y te va al hoyo. exactamente. Entonces, cuando se preguntó en este estudio cuánto tiempo podrían mantenerse si mañana perdieran el empleo, el 27%, que no deja de ser casi un tercio de las personas, respondió que menos de un mes. Qué dramático. El Y 44% dijo entre un mes y 6 meses. O sea, estamos hablando de casi el 71% que no pasa los 6 meses. Pero y ahí tendrá que ver con la calidad del trabajo, porque se supone que si tú tuvieses un trabajo con un contrato, deberían estar ingresándote tus fondos a la AFP. La AFP te permite mantenerte, Sí. pero va decreciendo. No, claro, pero no si es tienes, el 100% no, claro, pero si tienes de una la buena cantidad de remuneración. ahorro. Te va a permitir 6 meses, Sí. por lo menos, en aquellos que son formales y que han Claro. estado permanentemente en ese tema. Hoy día no olvidemos que antes el trabajo se sentía para toda la vida. Sí. Hoy día los cambios son más y más en rápidos. condiciones que muchas veces los jóvenes hoy día aceptan estos trabajos, por ejemplo, no con un contrato porque prefieren esa Prefieren movilidad. la liquidez y Y la prefieren la movilidad. movilidad. Sí. Entonces hay harto empleo informal, pues no olvidemos También. que estamos con un 27% de empleo informal, entonces por lo tanto es súper importante ese tema, que no les alcanza, no hay seguridad, no hay certeza. Sí. Yo quiero ir a otra profundidad respecto del tema del ahorro. Y lo quiero poner con un ejemplo que me es muy cercano. ¿Será que las conductas, porque yo creo que efectivamente la educación financiera y el ahorro poco se enseñan? Yo creo que efectivamente uno siempre puede algo ahorrar, aunque sea poquito, porque uno cree que de repente el ahorro tiene que ser súper grande No. y no, puede ser de a poquito. Es cultural. Sí, es cultural. Pero mi tema va, ¿será, Luis Felipe, que hoy día los cambios en torno a las familias porque es efectivo que, por ejemplo, estoy hablando de un grupo familiar, no de una persona. Cuando un grupo familiar se conforma, hay periodos en que, por ejemplo, cuando tus hijos son chicos, en que estás muy sobreexigido. Los hijos generan muchos gastos. En general, el movimiento de una familia, no sé, estoy hablando de 4 personas, genera mucho gasto. La posibilidad de ahorro, hay imponderables, que el niño se te enferma, que tienes que llevarlo ya. Ahí tienes que tener un flujo de caja importante. Entonces, mi pregunta va, antes, efectivamente, las familias se conformaban cuando las personas eran jóvenes y esos niños quizás dejaban el hogar y se mantenían solos más antes, más temprana edad, donde estos adultos o quienes conformaban esa familia podían trabajar mucho más tiempo y capitalizar quizás más rápido esa salida de los hijos. hijos. Hoy día tenemos a personas que tienen hijos a los 40, eso significa que vas a tener un hijo de 20 años a los 60. Así es. ¿Será ese cambio cultural también? No solamente ese cambio cultural, sino que también la composición de las familias. No nos olvidemos que hoy día hay muchas familias que se componen y es más de lo que uno piensa, es de la abuela, la mamá y la hija. Sí. Por lo tanto, y es esta mamá que está al medio de su madre y de su hija, quien tiene que ser el sustento de esta familia. Entonces, de hecho, la tercera conclusión de este estudio dice que básicamente la principal preocupación, porque distinto a lo que hacen finalmente, no es comprar un auto ni cambiar la tele, sino que el 71% de las personas teme enfrentar una emergencia inesperada. O sea, el 71% de las personas está temerosa de enfrentar una situación inesperada, la pérdida del empleo. Luego aparece, por ejemplo, una enfermedad de un familiar. Es que el tema de las enfermedades también se vuelve algo... perder el empleo. ¿Qué pasa si pierdes el empleo? ¿Estás tranquilo? Es decir, el miedo principal está relacionado no con consumir más, sino que tener que enfrentar una emergencia. Y yo creo que ahí es sumamente importante que tomemos conciencia lo importante que es el concepto del ahorro, lo importante que es el poder pensar en cómo preocuparnos que vaya más allá de solamente el consumo presente. Porque obviamente frente a una emergencia, te pongo un ejemplo, Dios no lo quiera, pero detectan una enfermedad a un hijo, que Dios no lo quiera, tocó madera por todos lados, pero ¿y si te sale la cuenta del hospital 50 millones?
O sea, Tienes que empezar a recolectar y pedir. yo no saco los 50 millones por arte de magia. No tengo. No puedo sacar los 50 millones de debajo del sombrero. Sí. Entonces, y supongo que muchas personas tampoco. Entonces, si tienen 50 millones, no creo que tengan 50 millones disponibles en la cuenta corriente. Y eso hace que, de alguna manera, enfermedades más chicas no quiebran a una familia. Pero si estás pensando en eso, bueno, eso implica, y voy a empezar a vender el auto, voy a pasar el sombrerito por los familiares, voy a pedir plata, voy a pedir un crédito, me voy a endeudar. Entonces, este estudio refleja principalmente esas preocupaciones que tienen hoy día las familias. Y es sumamente relevante, importante, porque hay una enorme brecha, y esta es la cuarta conclusión, en querer invertir, en querer ahorrar, en querer protegerse y saber cómo hacerlo. Mucha gente finalmente no sabe cómo hacerlo, porque dice que 2 de cada 3 personas consideran que invertir podría mejorar su situación económica, pero no saben cómo. Es que, y ahí también viene otro problema, que es, tú logras ahorrar, quieres invertir, y como tienes esta brecha de no saber, normalmente caes en inescrupulosos, y uno también tiende a pensar que, oye, no, tranquilo, mete tus fondos acá que va a tener una rentabilidad que en realidad tú no sabes si es alta. Entonces, hoy es un número grande. Y te entusiasma. Que es lo que le ha pasado a mucha gente. Muchísima gente. Ni siquiera estamos hablando de un nivel educacional que uno puede decir, a lo mejor no sabían. No, estamos hablando de personas. Esto es muy transversal. Entonces, no tiene que ver incluso con la ambición también juega ahí un rol, porque entre que tú no sabes que efectivamente si tú quieres invertir, las rentabilidades van dentro de un tramo que no son tan altos, caes en este tipo de cosas. Hay personas que han perdido sus ahorros de toda la vida finalmente. De hecho el estudio muestra que un dato que llamó bastante la atención, que el 20% también de los encuestados declaró que, entre comillas, prefiere mantener el dinero bajo el colchón. Sí. Entonces, no significa que literalmente lo tengan bajo el colchón, pero muchas personas prefieren mantener el efectivo en las casas porque o en cuentas de ahorro que no generan nada. Pierdes valor a través del tiempo porque la inflación te come, entonces finalmente te vas comiendo ese dinero. Entonces, pucha, que es importante que hoy día sepamos que existe la voluntad, pero la mayor preocupación, y es donde tenemos que preocuparnos, educarnos y ocuparnos, es que ¿qué haríamos con aquellas personas que quieren ahorrar pero no saben dónde? Y cómo ayudamos a dar tranquilidad, porque emocional, porque esto te afecta psicológicamente. Es decir, cómo enfrentas una enfermedad catastrófica, cómo enfrentas la pérdida del empleo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí es algo que es cosa de voluntad y de gestión. Hoy día los municipios tienen un montón de talleres para sus vecinos a través de las juntas de vecinos. Bueno, dejemos el macramé un ratito de lado. Dejemos el macramé un ratito de lado y llevemos a alguien y enseñemos de ahorro, enseñemos a cuidar la plata, enseñemos lo mismo que tú nos has venido a enseñar. Oye, ¿qué es el CAE? No es el crédito con aval del Estado, es la carga anual equivalente. Entonces, yo no digo que no exista una variedad, no digo que eliminen el programa de Zumba, pero aparte del programa de Zumba, agreguémosle a los vecinos, que yo estoy segura que lo van a valorar muchísimo. Entonces, y eso se puede hacer territorialmente muy fácil. Y muy fácil y muy rápido. Muy rápido. Y tienes una cobertura muy, muy amplia. Y no me vas a decir que un municipio ¿en qué va a gastar? ¿En el profesor? Que es lo mismo que va a contratar al profesor de macramé. Exactamente. Entonces no es mucho más dinero. Entonces, este estudio me lleva a algunas... Me acaba de ocurrir esta idea. Sí, paténtala. Este estudio... Acabo de darte una nueva idea de negocio, Luis Felipe. Usted es la inspiradora. Este estudio nos lleva a 3 grandes conclusiones. Finalmente, que la educación financiera ya no es un lujo. No, es una necesidad. Sí. Está clarísimo. La segunda es que no basta con ganar más dinero. Lo que hay que hacer es aprender a administrarlo mejor. Sí. A saber qué instrumentos tomar para proteger. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que hoy día en tu ciclo de vida a tus 25 años que tienes? 25. ¿Qué es lo que te preocupa? Con tus hijos, con tu familia, con tus padres, ¿cuál es la mayor preocupación que tienes? Entonces, y la tercera es que el ahorro no comienza cuando sobra dinero.
Y ahí está el error. No, sí. Esa es como la tercera gran conclusión que traigo, porque finalmente cuando decidimos asignarle un lugar importante al ahorro dentro de nuestro presupuesto, es cuando hacemos el cambio, el switch, el eureka que llamamos. Que en el fondo es un gasto más, para ponerlo entre comillas. Es que en el fondo el ahorro es igual que cuando tú quieres hacer un deporte. Es constancia. Es ya cuando sales sin ganas y ahorras sin ganas, es porque ya vas por la buena senda. Así es. Entonces, la tranquilidad financiera no depende de solamente cuánto ganamos, sino que cuánto control podemos tener sobre nuestros gastos y sobre nuestro futuro. Sí. Y frente a eso tenemos que aprender a conocernos. Frente a eso tenemos que estar seguros de qué podemos tener hoy día como herramientas que nos ayuden a protegernos cuando estemos en situaciones que se den de estas características. La pérdida del empleo, una enfermedad de alto costo, una enfermedad de un hijo. La pérdida del empleo es dramática. Es dramática. Sí, Yo creo que es una situación porque que... la vuelta, el retorno al mundo laboral, uno es bastante... no hay certezas. Puede ser rápido, pero puede ser también un proceso más largo. Así es. O sea, ¿qué hacemos con estas familias hoy día? Que está la abuela, la mamá, la hija, y la mamá, la que está al medio, es el sustento familiar, y finalmente fallece. No, y ¿sabes qué? Eso deja a dos personas dependientes económicamente de esta y las deja en el aire. Yo creo que el llamado también está, hoy día vivimos muy expuestos a través de las pantallas a sentir que en la porción de la vida de algunas personas es como todo viaje, todo salir a restaurante. Y lo cierto es que, no sé, te digo yo, no sé, cuando fui más chica, mis papás pocas veces fuimos a un restaurante, no era algo común. No era algo común y no, se nos tiene que olvidar que hay cosas que no son comunes. Viajar al extranjero todos los años no es común. No. Hay familias que se preparan mucho tiempo, ahorran harto tiempo y es como el viaje que hacen, si es que la gente quiere darse ese tipo de lujos. Y yo creo que también el llamado ahí es como... no sé, pensando en los chicos que tienen que elegir sus carreras. Es como, oye, si tú quieres ser efectivamente determinada carrera, tienes que saber que a lo mejor no te va a alcanzar para comprarte un Tesla electrónico porque tu carrera no te va a tener, no va a dar esos ingresos. No va a tener esos ingresos. Lean el estudio de la Exacto. Fiscalía Nacional Económica de febrero, en la cual dice claramente qué carreras hoy día están con rentabilidades negativas. Sí. Y si en el fondo es la vocación de estas personas, bueno, acostumbrarse a que va a tener que ser otro tipo de auto si es que quiere conseguir. A eso voy yo, a eso voy. Es como, yo creo que una cuota de realidad también nos hace un poco de falta. O sea, yo creo que siempre, y aquí es un tema muy personal, siempre los desafíos tienen que ser con uno mismo, no mirando al de al lado. No mirando al de al lado. Los desafíos son con uno mismo. Y lo que uno quiere, si tampoco se tiene que llenar uno de cosas. Sí. El tema material, la materialidad no te va a hacer feliz, créeme. Sí, no te va a hacer feliz. No, porque en un minuto determinado está bien, viajaste y toda la cuestión, pero si no tuviste un fondo de ahorro de emergencia, no estuviste cubierto por una enfermedad, esa situación, créeme, que te va a cambiar la vida. Yo encuentro te va que a cambiar la vida radicalmente. A mí me pasó que aprendí mucho cuando mis hijos eran chicos, porque pucha que son provocadores de imprevistos, las guaguas chicas, financieras. Sí. Porque me empecé a dar cuenta que tenía que tener disponible, porque se enfermaban, sobre todo en esta época, cada 15 días, tenía que comprar bonos, remedios, y si no había, ¿qué hacía? ¿Tarjeta de crédito todo el rato? Sí, cada 15 no, días. Y el ítem farmacia, ¿lo has revisado? Es carísimo. Mira, ahora ahora pasó un poco el ítem farmacia, pero porque están más grandes. Porque están más grandes, pero cuando eran chicos, 50 lucas en una pasada de farmacia. Pero sí, todo el remedio. Sí, es un tema muy, muy fuerte, así que bueno, eso es un poco lo que quería conversar. Ve cómo este bloque es bueno. Ve cómo este bloque es bueno, ¿no? Sí, que es aquí nomás. Sí, me parece que el bloque... Se cayó el otro invitado. No, pero igual tenemos que liberarlo, ¿no? Nuestro Luis Felipe. Sí, tengo algunos compromisos, así que... Oye, Luis Felipe, interesantísima conversación, sobre todo porque junto con traernos todas las novedades económicas también hacemos un poco de reflexión y yo creo que a cualquier persona hoy día le hace un poco de sentido. El ahorro es igual que lograr cualquier hábito, y los hábitos son difíciles a veces. Y entender de que somos personas que estamos expuestas a
distintos riesgos. Y Sí. cuando uno entiende ese concepto de que estamos expuestos a distintos riesgos, entiende que hay hoy día distintos instrumentos para protegerse. Sí. Y uno de esos es el ahorro principalmente y otros instrumentos que existen en el mercado que podemos seguir hablando más adelante. Hay que aplicar la resiliencia económica. Absolutamente. Y Resiliencia entender de que el ahorro no es el saldo de lo que queda después de lo que te gastaste todo, porque eso no queda nada. El ahorro tiene que ser incorporado. Sí. Así No es el raspado a la olla, No, efectivamente. Tiene que ser un ítem. Sí, tiene que ser un ítem. Y si no, oblígate. Sí, totalmente. Total. No tengo. Totalmente. Exactamente. Todo ese bono extra que llega, esas ventas que llegan ahí, los pitutos, todo eso, no existe No esa plata. existe, no existe. Así es. Nuestro Luis Felipe no aplica nada. Nuestro Fabi no habla por interno, ustedes lo oyeran. Luis Felipe, muchas gracias por venir y darte el tiempo de venir a educarnos financieramente. Sí, es mi pasión, así que como siempre. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa. Recuerden que la columna de nuestro Luis Felipe queda después en nuestro canal de YouTube, ahí la pueden revisar completita y también después nos deja también los datos de estudios y columnas varias. Que tengas un lindo día. Igual ustedes, chao, un abrazo.